Buenos días, me presento. Mi nombre es Ingrid Cristel Sánchez Cárdenas del grupo JF2 de la materia Matemáticas 4 de la profesora Patricia de la Cruz Paquini del plantel de Jardines de Morelos. A mí me tocó exponer el tema de funciones, derivada y la aplicación de una derivada. Primero, ¿qué es una función? Una función es una regla de asociación que relaciona conjuntos entre sí, es decir, el conjunto de dominio con el conjunto de condominio, que más adelante les voy a explicar en qué consiste cada uno. ¿Qué es la derivación? Bueno, la derivación la utilizamos para el cálculo de derivadas, como su nombre lo dice, donde usamos exponentes, potencia y todo eso. Tenemos lo que es las reglas de derivación, que no sé si logran ver aquí, bueno, es una tablita que igual se utiliza que de f de x, x al cubo, x cuadrada, etcétera. Y también les tengo un ejemplo donde voy a aplicar las funciones que en la vida cotidiana. Bueno, este es mi ejemplo. Yo utilicé lo que es que en la vida diaria se puede utilizar cuando vas a comprar algún refresco o así, en el 3B, lo que es el Aurrerá o algo así. Por ejemplo, aquí tenemos la caja de pago, entrada, refresco, salida. Por ejemplo, aquí me equivoqué, son 20 pesos, por ejemplo, ¿no? Un refresco entra y sale el efectivo de que son 20 pesos. Por ejemplo, igual manera de 2 refrescos, 40, 3 refrescos, 60. Entonces aquí tenemos lo que son la relación. Tenemos entrada, que existe entre la relación de la cantidad a comprar con la cantidad a pagar. Una función es como una máquina, como aquí les empecé a... Bueno, es una caja de pago, es como una máquina donde tenemos una entrada y una salida. Lo que sale está relacionado con lo que entra. Por ejemplo, como les decía, entre el refresco y de salida sale el precio que tenemos a pagar, y en este caso el precio es de 20 pesos. Entonces, bueno, regresamos a lo que es aquí. Entrada. Los valores de entrada van a tomar un conjunto que en este caso es entrada A, y los de salida van a ser salida B. Entonces, como les decía, vamos a hacerlo con plumón negro. Por ejemplo, 1 está relacionado con el 20, el 2 con 40, el 3 con 60, el 4 con 80 y así. También le vamos a poner cada valor únicamente, o sea, su valor. Por ejemplo, el de entrada va a ser X y el de salida va a ser Y. Y pues esto vamos a ponerle variables. La X la vamos a llamar independiente, que de igual manera se llama preimagen o dominio. Y la letra Y se llama dependiente, imagen o rango. Aquí tenemos también un ejemplo de pares. Por ejemplo, vamos a poner el par es aquí lo que tenemos: 1, 20, 2, 40, 3, 60, ¿ok? Entonces vamos a poner par 1, 20, otro par son 2, 40, otro par es 3, 60, el otro par es 4, 80 y así. Entonces hay 3 formas de relacionar las dos variables. Una función la podemos representar en muchísimas letras, pero se escogerá la letra que más se utiliza, que en esta es la que se utiliza, pues es la f de función, y la x es porque es la de entrada, ¿ok? Entonces por eso le ponemos f de x, ¿ok? Entonces, como les decía, como ven, la salida es el doble de la entrada. Por ejemplo, la salida es 20, ¿no? Por ejemplo, si es 2, la entrada
es 1 y por ejemplo 20, 40, ven que es el doble. Entonces, la función se duplica al valor de la entrada, entonces es 2x, ¿no? Entonces igual a f de x igual a 2x, que es el doble, ¿no? X por entrada, que es el doble de la salida, ¿ok? Y así va quedando. Entonces, como les decía, hay tres formas de relacionar las variables. La primera es hacer una tabla, que aquí ya me adelanté en hacerla, nada más vamos a poner lo que son las variables. Es hacer una tabla o también conocida como una tabulación. Colocamos nada más los valores de entrada y los valores de la salida. Por ejemplo, entrada, ay no se logra ver aquí. 1, 20, 2, 40, ok. X es 1, 40. 2, ay perdón, 20. 2, 40. 3, 60 y 4, 80. Ok, esa es la primera, de hacer la tabla. La segunda es a través de una gráfica, que aquí tenemos la gráfica. Existe un valor intermedio, bueno, esperen, es a través de una gráfica, ¿no? Ok, vamos a colocar, bueno, aquí me falta ponerle 20, 40, 60 y 80, ok. El eje de las X y el eje de las Y. Ok, las de la X, como ven, aquí es 1 y aquí, así, ok, así están. Vamos a colocar, no sé, vamos a hacerlo con otro color. Y, ok, aquí está un punto, aquí está el otro, ahí no enfoca, perdón. Aquí está como que el otro, aquí está como que el otro. Y 40, como que, ¿no? Algo así mientras. Entonces, como ven, voy a hacerlo así. Así. Ok. Entonces, como ven, no existe un valor intermedio, por ejemplo, entre el 1 y el 2 o el 40, el 20 y el 40. Entonces, esta gráfica se llama gráfica discreta. Hay gráfica discreta. Ok. La tercera forma es la expresión algebraica. Entonces, como les decía, f se ocupa de función, x porque es la entrada con, ok, y igual a 2x porque es el doble que estamos utilizando. Entonces, como f de x es la entrada, pero igual se une con lo de la salida, que es la y, entonces ponemos y es igual a f de x igual a 2x, si me dieron a entender. Entonces, este es el ejercicio que yo hice, que en la vida cotidiana ocupamos igual las funciones al pagar un refresco o al pagar cualquier producto.